Verano en Mar del Plata. 104.5 FM. 2 guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando Vuelta por el universo. una vuelta por el universo. Mañana, 6 minutos y bueno, ingresamos al tercer bloque de Vuelta por el Universo. El que no apareció es el conductor. ¿Nos estará escuchando o estará durmiendo? Y por ahí está descansando. Y por ahí está durmiendo. Porque viajó ayer, así que por ahí está descansando. Por ahí está durmiendo. Le mandamos igual un saludo a Marcelo. Si está escuchando, que mande un mensaje. Si está escuchando, que mande un mensaje. Que haga señas. que nos diga algo. O por ahí está perplejo de haber escuchado las preguntas. Las preguntas de la tapa se quedó duro. No. Nos manda un mensaje Jorge Lina que nos dice: muy buen día, chicos. Uno pasa a ser repetitivo, pero muy buen programa como siempre. Muchas gracias. Les deseo un buen fin de abrazo a todos. Y también nos escribe: hola chicos, como siempre es un placer escucharlos, Vicky. Gracias, Vicky, también por escucharnos siempre. Así que nada, eso le decíamos de nuestros oyentes. Mándenos un mensaje 223-548-1045. Así no nos sentimos solos en la mañana de sábado. Ya tenemos del otro lado de la pantalla al próximo entrevistado, porque lo decíamos en los títulos de tapa. Colombia fue noticia estas últimas semanas. Lo hablamos la semana pasada con respecto al conflicto en el Catacumbo, y esta semana la crisis diplomática con Donald Trump. Así que tenemos del otro lado de la línea y de la pantalla a Cristian Acosta Olaya, doctor en Ciencias Sociales. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Melissa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. No, gracias, sí, hace tiempo no nos veíamos, así que gracias por sumarte, en esta nueva temporada de Vuelta por el Universo. Hay mucho para analizar, pero vamos a dividir un poco. Nosotros ya veníamos hablando desde la semana pasada de lo que tiene que ver con el conflicto en el Catacumbo. ¿Podés explicarnos un poco a nosotros, a la audiencia, quiénes son los protagonistas, qué es lo que está pasando en esta región de Colombia? Sí, es realmente complicado explicarlo, porque en la actualidad, digamos, el Catatumbo es una especie de laboratorio generalizado del conflicto que existe ahora, conflicto armado que se está volviendo a reconfigurar en Colombia, ¿no? Pero uno podría decirlo rápidamente en términos así como de titular: hay una crisis humanitaria generalizada en el Catatumbo, que es una zona que queda al norte de Colombia, fronteriza con Venezuela, basada básicamente esta crisis en el conflicto entre el ELN, que es una guerrilla, una insurgencia que existe desde 1966, que sigue, digamos, es la guerrilla más vieja del continente, contra algo que se llama el Frente 33 de las FARC, que para muchos oyentes es posible que crean que las FARC sigue existiendo normalmente como la que conocían desde los 60, pero no, las FARC, la tradicional, o las FARC que se fundaron en el 66, en el 64, hicieron un tratado de paz en el 2006 con el gobierno de Juan Manuel Santos, y muchos frentes o muchas partes de esas FARC, de esa estructura, decidieron no acogerse a los acuerdos, y eso fue lo que se llamó posteriormente como las disidencias de las FARC. En el Catatumbo hay unas disidencias de las FARC que se llaman el Frente 33, que son quienes están siendo claves en este conflicto bélico contra el ELN. El ELN empezó
a principios de este mes y a mediados de este mes, bueno, de enero, ya no febrero, de enero, a realizar una serie de asesinatos sistemáticos, de masacres en contra de la población civil de este departamento que es Norte de Santander, en la región del Catatumbo, eh, aduciendo que estas personas son colaboradores del Frente 33, de las disidencias de las FARC. Pero el trasfondo básicamente de este conflicto o de esta crisis humanitaria es una disputa territorial por el control de una zona que ha sido tradicionalmente muy rica en recursos naturales como el petróleo, pero que en las últimas décadas ha sido una zona fundamental por la gran extensión de cultivos de hoja de coca que existen en la zona, ¿no? Se habla de 42.000 hectáreas y hay cifras que dicen que básicamente es tal vez el 20% o el 30% del total de hoja de coca que existe en Colombia. Así que es una zona que le interesa mucho a los actores armados, no solo porque es fronteriza, lo que implica, digamos, como cierta porosidad en términos de las economías ilegales, sino que además es muy estratégico también para el negocio y para el financiamiento de sus propias organizaciones a través del procesamiento de la hoja de coca, que es un proceso larguísimo, pero que termina siendo básicamente el clorhidrato, que es lo que se consume en el mundo. Así que este conflicto ha ido escalando progresivamente durante este mes y se habla desde hace un par de días de 50.000 personas desplazadas, ¿no?, de la zona del Catatumbo hacia la capital o a las zonas urbanas del departamento del Norte de Santander. Se habla de 50 a 80 asesinatos, también hay personas desaparecidas y los organismos de control no pueden ir a la zona a verificar cuántas personas están muertas o han sido asesinadas. Y también se habla de 28.000 personas confinadas por los actores armados. Entonces estamos hablando de un conflicto, de una disputa bélica de proporciones que no se veían desde antes de los acuerdos de paz con las FARC del 2016. Así que es una situación bastante preocupante. Sí, ¿por qué es tan difícil sentar al ELN a la mesa de negociación? Pues Diego, lo que ha pasado últimamente desde esta propuesta de la paz total de Petro, ¿no?, que es una propuesta de querer sentar a todos los actores armados del país a una mesa de negociación, ya sean actores que se podrían considerar políticos como actores criminales, pues la idea es sentar a todos los actores para que se genere un proceso de paz. El ELN, justamente por esa equiparación entre organizaciones políticas y organizaciones delictivas en el proceso de paz, ha sido muy crítica del proceso de Petro en términos de la paz total. Esto lo que ha implicado es que se suben a la mesa, se bajan a la mesa, no hay voluntad por ahora de hacer un cese al fuego y básicamente uno podría decir como no hay una explicación real para la continuación del conflicto del ELN en términos ideológicos o en términos políticos, sino que se trata en todo caso en esta zona del Catatumbo de un control territorial y de una disputa por los recursos que generan este tipo de zonas. Y es muy complicado realmente saber por qué no hay una voluntad de paz, pero creo que sin duda es una organización, o tanto el ELN como las disidencias de las FARC, que todavía sostienen un discurso revolucionario de transformación social y de injusticia social y de incumplimiento del Estado, que les habilita a ellos mismos seguir con sus actividades armadas, pero realmente la voluntad de paz no se ha visto desde el 2024, que se intentó hacer distintas mesas. El ELN se sentó en una mesa en agosto y también hizo después en septiembre del año pasado una toma en Arauca, que es abajo del Norte de Santander, hizo una toma guerrillera contra un batallón militar, lo que terminó también pausando la mesa de negociación con ellos. Así que es muy difícil, no se ve una perspectiva de que el ELN pronto vaya a tomar alguna signo de paz, por decirlo así, o a tomar algunas acciones de paz, porque está en un momento, y mucho menos con este conflicto en el Catatumbo, parece que su vigencia, digamos, política es muy limitada y ya se trata simplemente de acciones bélicas concretas. ¿Es también esta región del Catatumbo un lugar donde hay una menor presencia del Estado y esto favorece la actuación de los grupos armados?
Sí, el Catatumbo es una región que históricamente ha sido muy liminal, por decirlo así, de la presencia del Estado. La presencia del Estado, eso pasa muchísimo en zonas fronterizas de Mm. Colombia, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el sur del país, en la frontera con Ecuador, en Nariño, también hay muchísimas organizaciones armadas disputándose el control territorial, por supuesto también con base en el control del negocio del narcotráfico, pero en el Catatumbo ha sido históricamente una zona con poca presencia del Estado y ha tenido más presencia o se ha mantenido más vigente la intervención de empresas petroleras para la explotación del territorio, de la minería ilegal, y se ha generado como cierto proceso muy particular, ¿no? Como ha estado la presencia de los actores armados, desde las guerrillas del ELN en los 60 hasta las FARC y el EPL en los 70 y los 80, después los paramilitares en los 90, y ahora, digamos, tenemos este panorama de múltiples actores armados de distintas ideologías políticas abocadas al negocio de la coca y el tráfico de cocaína, básicamente, en la frontera. Entonces, sí, se podría decir que es una zona abandonada. De hecho, lo que intenta Petro ahora, con el estado de excepción o con lo que él llama, o lo que se llama, digamos, jurídicamente estado de conmoción interior, es intentar comenzar a construir las bases para una presencia mucho más fuerte del Estado en la zona. Pero, por supuesto, es una zona selvática, es una zona donde el acceso realmente a las poblaciones es muy complicado. eh, es un proceso bastante largo que no se va a poder solucionar ahora a partir de decretos. Es así. Te pregunto, Cristian, también por lo que tiene que ver con la crisis diplomática, ¿no? Esta semana con Donald Trump, con Estados Unidos, con deportaciones, aranceles, bueno, tuvo todos los condimentos. Sí. ¿Por qué crees que Petro, bueno, un poco tuvo que ceder frente a la solicitud de Trump de enviar los inmigrantes, la deportación de inmigrantes allí a Colombia? Sí, creo que es ahora muy complicado el debate en Colombia. El debate en Colombia ahora está básicamente entre quién ganó y quién perdió en la pelea del domingo pasado, ¿no? Que fue una crisis diplomática de un solo día muy intenso. Para los oyentes que no saben, que es a las 3 de la mañana tuiteó el domingo pasado, el 26 de enero, tuiteó Petro a las 3 de la mañana de Colombia que no iba a aceptar dos aviones que traían Mm. deportados colombianos. Los aviones tuvieron que devolverse, y en respuesta a ese acto de Petro de no aceptar los aviones, Trump dictaminó que los productos colombianos de ahora en adelante iban a tener 25% de arancel. A lo que después, todo esto vía Twitter, ex Twitter, Sí. eh, después de esto se le sumó la respuesta de Petro diciendo que entonces él le iba a poner aranceles a los productos de Estados Unidos y que íbamos a volver a ser productores de maíz. Bueno, como una clase de, digamos, de una pelea un poco infantil en redes sociales. Y eso generó rápidamente una crisis diplomática con Estados Unidos, ¿no? Un socio comercial y una influencia cultural en Colombia. Creo que se sabe mucho de eso, ¿no? Que la parte norte, en Colombia especialmente, hay una influencia muy fuerte de Estados Unidos, somos un socio comercial muy importante y cultural. Y eso generó un pánico, digamos, político sin precedentes, especialmente los sectores de derecha que están preparándose para las elecciones del próximo año, que van a ser las elecciones presidenciales en mayo del próximo año. Tomaron esta crisis como la oportunidad para lanzar distintos tipos de candidaturas o precandidaturas, ¿no? La derecha colombiana, digamos, se alió o se alineó un poco en esta coyuntura, pero en todo caso, más allá de los resultados políticos, lo que terminó habiendo fue como una crisis diplomática que se terminó solucionando como a las 10 de la noche, hora colombiana, diciendo, bueno, ya las cosas se calmaron, vamos a recibir a los deportados, pero con ciertas condiciones o cierto protocolo de dignidad. No pueden venir esposados, no pueden ser maltratados y demás. Entonces, lo que se dice en Colombia es que fue un triunfo. O sea, hay distintas versiones, ¿no? Como hubo un triunfo de Trump en términos de decir, bueno, se van a aceptar igual los aviones, y también se dice que hubo un triunfo de Petro, los más afines, digamos, al gobierno, en términos de que se le pidió condiciones de dignidad a
a los deportados. Entonces es una pulseada que uno podría decir como, bueno, muy difícil saber quién fue el ganador, pero en todo caso las consecuencias políticas fueron nefastas. Más allá de hablar de dignidad de los deportados y demás, terminó siendo la excusa perfecta para para un múltiple sector de centro derecha y extrema derecha colombiana para decir, bueno, este gobierno es un desastre, mira lo que nos lleva a una crisis económica con el socio más importante del país. En un momento también Trump dijo que iba a cancelar las visas y que iba a cancelar la otorgación de visas a colombianos, que eso para un gran sector de la clase media y media alta colombiana es un tema muy sensible. Entonces, uno podría decir que más allá de la pelea entre Trump y Petro, lo que terminó siendo el resultado final de toda esta crisis es otra horadación, ¿no? Otro tipo de problema que se le suma a la gestión de Petro, no solo con la crisis del Catatumbo, ¿no? que hablábamos, ¿no? Como el problema de la paz total como tal, sino ahora también su forma de relacionarse con los estados del mundo, especialmente con el socio principal de Colombia, que es Estados Unidos, y manejándose a partir de Twitter, ¿no? A partir de X. Gobernar por Twitter, ¿no? Como se suele decir. Sí, y eso genera, eso por ejemplo ha sido como ¿cómo se podría decir? Como una característica de Petro desde hace muchísimos años, ¿no? Intentar intervenir constantemente a través de la plataforma. Creo que ustedes, si alguno tiene la curiosidad de entrar a la cuenta de Petro, es imposible seguirle el rastro porque está tuiteando todo el tiempo, retuiteando sin parar. O sea, creo que está al nivel de Milei o creo que un poco más. Sí, bastante, lo sigo a Petro y lo bueno es que también es intenso. Es intenso, digo, lo bueno es que también favorece nuestro laburo, digo, porque vos ya tenés las palabras de él ahí y tenés bueno, todas sus podés declaraciones. tener todas sus declaraciones, bueno, eso es interesante de Petro. Sí. Pero también se hace un poco complicado en términos de que su intervención constante lo que termina siendo es el combustible para la oposición en términos de darle muchas herramientas a la oposición para criticar. Y eso básicamente es la preocupación, por lo menos de los sectores más progresistas del país, que es que para el próximo año, es que las elecciones no son en 2 años, son ahora en mayo del 2026, y la preocupación es que sigue, ¿no? Como si sigue mirándose el gobierno, si sigue teniendo estas salidas en falso en términos, más allá de la dignidad, en términos diplomáticos, en términos comerciales, en términos de cómo se relaciona el país o el gobierno con los demás gobiernos del mundo. Eso lo que está generando es básicamente que Petro haga la campaña por sí sola de los otros sectores, de la oposición misma. Y eso lo que va a terminar es, ojalá que no sea así, pero es muy posible que sea así, en la radicalización del discurso de derecha en el país y bueno, eventualmente podríamos tener unos resultados muy parecidos a los que hay, por ejemplo, hoy en Argentina o en Estados Unidos. Un fenómeno que trasciende fronteras, ¿no? La radicalización Claro. de los discursos. Sí. No sé si hay en Colombia, porque quizás el que parecía más disruptivo, con un discurso más cercano al de Milei, era el del contendiente en el balotaje, no recuerdo el nombre ahora. Sí. Hernández, el candidato. Sí. No recuerdo el nombre. Sí, bueno, Hernández. y quizás Se murió para- Hernández hace poco. Ah. Murió hace como tal vez unos 4 meses. Pero ahora hay distintos actores. Podríamos hablar, por ejemplo, de María Fernanda Cabal, que es una política Sí, muy, tradicional sí. del uribismo. Y Vicky Que ha venido Dávila radicalizando mucho. Y Vicky Dávila. se habla va a mucho de dedicar Vicky a Dávila, que, a la política. claro, que es una periodista que podríamos equiparar. No sé a quién aquí podríamos equiparar Y no sé. pero por ejemplo, es como si Majul de un momento a otro decidiera tener Claro. su propia campaña presidencial. Claro, sí. Es básicamente Bueno, y después el está, símil que se me ocurre en este momento. Sí, está, sí. también está Fico Gutiérrez, por Claro. ahí también que tuiteó, Claro. salió muy fuerte a contestar e incluso quiso organizar como una misión para ir a Sí. Washington a hablar con Trump, una locura. A decirle a Trump que Petro no lo representa. Está Una complicado. serie de alcaldes también así. ¿Y cómo está la popularidad de Petro? Digo, hace poquito creo que leí unas encuestas en donde todavía mantenía una cierta buena imagen y sobre todo popularidad entre los jóvenes. Eso por lo menos lo que leí. Sí, yo creería que por lo que he visto, la popularidad está media baja. Media baja. No creería que es algo que
que tienda a ser, digamos, algo positivo. Además, también entendiendo cuál es el origen de la elección de Petro. La elección de Petro también fue una reacción de distintos sectores de la sociedad para que no llegara alguien como Hernández y tampoco llegara el uribismo de nuevo al poder, ¿no? Que ha tenido muchos problemas y que había generado después de la pandemia una serie de procesos de represión en el país muy fuertes y un discurso de derecha muy que ya comenzó a no tener, digamos, mucha consistencia en los jóvenes, y, especialmente en los jóvenes del país. Y hay que ver qué pasa. Yo creo que el apoyo de Petro también va a depender de quién esté al frente. Quién se consolide como la figura central de la centroderecha y de la derecha en el país. Pero yo creería que va a haber como un proceso progresivo de polarización, donde vamos a tener un actor o una actriz en este caso que radicalice su discurso. Además porque Petro, digamos, una de las cosas que siempre se le ha dicho, se le ha criticado, es el primer presidente que fue guerrillero que llega al poder. Y eso ha sido una marca, digamos, un poco para vincularlo con políticas de izquierda, políticas progresistas. Y ahora lo que viene es básicamente tildar a cualquier opción más o menos de centro izquierda, como una opción guerrillera, como una opción que está afín a los sectores armados, porque eso también es otra variable que hay en Colombia. Este caso que hay en el Catatumbo no solo pasa en el Catatumbo digamos es como el sumum del conflicto, pero hay distintas zonas del país que está volviendo a vivir ciertos procesos de conflicto armado entre disidencias. Se enfrentan entre las disidencias, se enfrentan disidencias con ex paramilitares, se enfrenta fuerza pública con todos estos actores, y es lo que termina en el medio de la población civil. Y como ustedes sabrán, si en Argentina, digamos, la inflación es lo central, digamos, lo determinante políticamente, en Colombia es la seguridad y la paz y el conflicto lo que determina una elección y lo que determina el rumbo político del país. Así que vamos a ver qué va a pasar, pero la popularidad de Petro no creo que vaya a escalar mucho más, y por ahora no se ve en el horizonte alguien que pueda reemplazarlo, que pueda tener el poder o la influencia política suficiente para relevarlo en el cargo. Eso es por lo menos preocupante. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ya nos quedamos sin tiempo. La verdad, un análisis muy completo. Seguramente te estaremos llamando pronto porque Colombia nos va a seguir dando temas seguramente en las próximas semanas y próximos meses. Así que nuevamente el agradecimiento. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, que tengan un lindo sábado por allá. Igualmente, muchas buen gracias. fin de semana. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Cristian Acosta Olaya, doctor en Ciencias Sociales, con todo el análisis de la actualidad de Colombia. Bueno, mucho mucho que poco se ve aquí en los medios del análisis de verdaderamente lo que está, más allá de lo que fue esta semana, la crisis diplomática con Estados Unidos, los conflictos que están sucediendo en todo el territorio colombiano, las dificultades. Bueno, ya no falta tanto para la elección presidencial. Claro, falta un año, es increíble. Falta un año, es Falta increíble. un año. Y que no se sabe si va a ir por la reelección o no. Antes de irnos a la música, queremos agradecer a Canuto Café. Diego, te pido por favor que tomes Canuto el café, lo Café, mostremos a obviamente. cámara. A ver si lo- ¿Buscas un café auténtico con el sabor y la esencia de Mar del Plata? Canuto Café es tu destino. Nuestros baristas te prepararán un café intenso y aromático, con notas a chocolate, cítricos y nueces que te transportarán a las verdes colinas de Minas Gerais, Brasil, donde nace nuestro café de alta calidad. Pero Canuto Café es más que un lugar para disfrutar de un café. Es un espacio acogedor y cálido, ideal para sumergirte en un buen libro o dejar volar tu creatividad con lápices y papel. En Jujuy 2264, aquí a poquitas cuadras de la radio de Vorterix, pueden encontrar a Canuto Café. Lo pueden encontrar en Instagram como canuto.café y su WhatsApp es 223-342-8239. Y las Gracias. facturas espectaculares. Las facturas son espectaculares, el café riquísimo. Sí, Le sí. agradecemos a Canuto Café que nos
envió nuevamente el desayuno a la radio. Nos vamos a la música, ya se nos fue el programa, qué barbaridad. Muy bien, ¿y qué tenemos para la Y música? la verdad que traje un tema que me gusta a mí, lo siento. ¿De Colombia? Antes de eso voy a leer un mensaje que nos enviaban, porque se ve que los apretamos un poquito, ¿viste? Y empiezan a mandar mensajes. Muy bien. Hola colegas, saludos desde Merlo, Buenos Aires. Nos escuchan desde allí. Qué bueno, Feliz qué bueno. año de la serpiente de madera. Claro, el año comenzó nuevo chino es ayer, el de... ayer me parece, ayer o antes de ayer. El miércoles se celebró, así que comenzó Ah, el miércoles. jueves. Bueno. Para todos los que nacieron en el año de la serpiente, dice Sebi. Gracias, Sebi, por enviarnos un mensaje. La verdad que a mí me encanta este tema. Carlos Vives y Shakira con la bicicleta para levantar el ánimo de la mañana. Ser un tipo de otro lado.